Todos los días son del Señor, pero solo uno es santo. Todo el dinero es del Señor, pero solo el diezmo es santo. Satanás se ha puesto a la tarea de pisotear todos los conceptos que instituyó Dios, falsificándolos, haciendo que sean tan parecidos al original que la persona corriente no distinga lo verdadero de lo falso. Entre esas falsificaciones está el día de reposo. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el que tiene valor y es aceptado? Los billetes poseen unas características que los hacen originales, tales como alto relieve, hilo de seguridad, holograma y otros, además de que son los que hace el gobierno. Primero sale el original, después se saca el falso. Ese es el proceso del plagio. En el caso del día de reposo, el primero y original fue el sábado, después se pasó al domingo. ¿Sorprendido? El verdadero día de reposo es el sábado, no el domingo. ¿Tiene la autorización del gobierno de Dios este cambio? Veamos algunos de los argumentos. Quienes defienden el domingo dicen, Cristo lo cambió, no es necesario guardarlo, son iguales todos los días, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Quienes defienden el sábado dicen, Mateo 5, 17, 19, Juan 15, 10, Marcos 2, 28, Romanos 3, 31. Aquí ponemos citas bíblicas porque las hay. En el caso del domingo, no existen citas. Los argumentos son sofismas y ensaladas de textos bíblicos que no tienen que ver generalmente con el tema. 8 veces se menciona el domingo en el Nuevo Testamento contra 59 veces del sábado. Debemos decir que ninguna de estas citas del domingo afirma o sugiere que se haya cambiado el sábado al domingo. Vamos a trazar la línea del tiempo en la historia y lo que ella dice y aplica con el sábado desde el principio hasta el fin del mundo y más allá. Partimos desde el Génesis. En la creación del mundo al sexto día fueron acabados los cielos y la tierra. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muchos dicen que el sábado era para los judíos. ¿Cuántos judíos había en el Edén? Ninguno. Adán y Eva representaban a toda la humanidad, y esto lo confirmó Jesús cuando estuvo en la tierra. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Pruebas de que se conocía el sábado están con Noé. Después de 7 días, empezó a llover, y cada 7 días enviaba una paloma para ver si se habían retirado las aguas. Más adelante con Moisés, en el desierto, Dios puso énfasis en la importancia del séptimo día de la semana como día de descanso, al proporcionar una doble ración de maná en el día sexto y nada en el séptimo. Este milagro semanal duró 40 años, es decir, más de 2000 sábados sucesivos. Cuando Dios escribe con su propio dedo los 10 mandamientos, el día de reposo queda consignado así. Acuérdate del día sábado para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado, fiesta del Señor Dios tuyo. No hagas en él obra alguna. Se usa la palabra acuérdate, porque ya el hombre sabía desde la creación que el sábado tenía la santidad que Dios le otorgó. Es un monumento recordativo del Creador y de la creación. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En adelante, los profetas hacen llamados al pueblo, judío y no judío, a guardar el día de reposo. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Como vemos aquí,
Desde el principio del mundo, el sábado nunca fue solo para los judíos. Dios bendice a quien sigue su instrucción. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamares al sábado delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Por medio de Isaías, Dios también dijo qué día se guardaría en el cielo. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Sin embargo, Satanás no se podía estar quieto. Por medio del profeta Daniel, se anticipó Dios y dijo, ¿quién iba a cambiar el día de reposo? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta cita bíblica indica que sería un poder apóstata quien haría el cambio. Por lo tanto, no puede ser Jesús ni los apóstoles, como lo sugieren algunos. Por esto al principio dijimos que los 8 únicos textos bíblicos que hablan del primer día de la semana nunca afirman, ni siquiera sugieren, el traspaso de la santidad del sábado. Lucas 4:16 y Hechos 17:2 dicen que era costumbre de Jesús y de Pablo reunirse el sábado. Hechos 13, versículos 14, 42 y 44, registraron reuniones con extranjeros no judíos en el sábado. ¿Quién lo cambió entonces? Mateo 5:17 dice que Jesús no vino a cambiar la ley. Daniel 7:25 habla de un poder que sí lo haría. Fue en el año 321 cuando el emperador romano Constantino emite el decreto que cambia legalmente el sábado por el venerable día del sol pagano, el domingo. Las enciclopedias también atribuyen el cambio a Constantino por honor a la resurrección de Cristo. El cambio fue gradual, desde los días de Adriano cuando los cristianos eran echados a los leones y reafirmado después con la Santa Inquisición. La humanidad lleva más de 1600 años guardando el día de reposo equivocado. Las iglesias que pretenden enseñar que Jesucristo cambió el sábado están enseñando una colosal herejía. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hoy en día hay libros, almanaques y Biblias que enseñan o sugieren guardar los mandamientos de los hombres por encima de los mandamientos de Dios. La continuidad bíblica e histórica del sábado y el hecho histórico del cambio al domingo por los romanos muestran que la teoría del domingo es labor de Satanás, tal y como fue anunciado por Daniel. El sofisma de que el reposo es espiritual es otra herramienta del enemigo, la cual muchos aceptan y defienden. Esta incoherencia bíblica es la más clara demostración de que se ha abandonado el mandamiento de Dios por una doctrina de hombres, y desenmascara la apostasía en el tiempo del fin. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Andar como él anduvo. Jesús es Señor del sábado,
y dijo que si lo amábamos, guardáramos sus mandamientos y los de su Padre. En la Biblia no aparece nada respecto a que el reposo sea espiritual. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Jesús anticipó que en el fin del tiempo, los fieles estarían guardando el día de reposo original. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Además, habría un pueblo que advertiría sobre el guardar los mandamientos de Dios, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Recuerda que quien hizo el cielo, la tierra y el mar fue quien bendijo el séptimo día sábado, el original. Sin embargo, Jesús también advirtió que engañarían a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué engañados? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Creer la verdad, amar la verdad para ser salvos. Hay quienes no aman la verdad y se complacen en cosas que claramente no están en la Biblia. Estos son de quienes se escribió: engañarán a muchos. La santificación del domingo no tiene respaldo bíblico. La ley de Dios, los 10 mandamientos, están en Éxodo 20 y Deuteronomio 5:7. El sábado, el cuarto mandamiento, será el gran punto en discusión en el tiempo del fin. Es el sello del Dios vivo, mientras que el domingo se convertirá en lo que Apocalipsis llama la marca de la bestia. Los milagros de sanidad hechos por Jesús en sábado, sofismas, y estas 3 citas bíblicas son usadas por quienes defienden el domingo como día de reposo para decir que el sábado fue abolido. Vamos a ver cada una de ellas y a analizar su contexto para demostrar que no hay lugar para tal afirmación. Curiosamente se registraron en la Biblia 7 sanamientos el séptimo día. No hay evidencia para utilizar estos hechos como prueba del cambio. Veamos a dónde conduce Jesús con las preguntas hechas, cuál es el propósito y la conclusión del texto. Y le acechaban para ver si el sábado le sanaría, a fin de poder acusarlo. ¿Acusarle de qué? Los fariseos se habían apartado de la instrucción de la Biblia, pero se jactaban de seguirla al pie de la letra. Prueba de ello está en la reprensión que Jesús hizo a los fariseos por exagerar los conceptos, al punto de agregar normas que no estaban en la intención de Dios. Ellos querían acusarle de los requisitos agregados al sábado por las tradiciones. Los sanamientos de Jesús en sábado tienen el propósito de devolver el enfoque de Dios y quitar los prejuicios y exageraciones judaicas. En ningún momento hay ninguna sugerencia para pretender cambiar la santidad del sábado al domingo o a algún otro día. Jesús les dijo: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Qué es lo que quiere destacar Jesús aquí? ¿Que el sábado pasó al domingo o que es lícito hacer el bien el sábado? Aquí no existe ningún cambio a favor del domingo.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esta es tal vez la única cita que pueda originalmente confundir, pero solamente a los que desconozcan todo el conjunto llamado Biblia. Aquí hay algunas palabras clave para saber a qué se refiere Pablo. Los que no quieren guardar el mandamiento del sábado utilizan solo la fracción para explicar que nadie debe juzgarlo a usted por no guardarlo, pero no explican todas y cada una de las palabras que componen la oración y esconden la verdad destinada al fragmento. Veamos a qué se refiere Pablo en esta cita. En el Edén se sacrificó un cordero que murió en lugar de Adán. Después, a Moisés se le explicó con detalles qué debía acompañar ese sacrificio: bebidas y comidas, ofrendas y ritos, con fechas y festividades que incluían días de reposo extras a los normales, llamados fiestas o sábados. Todos ellos eran sombra de lo porvenir. Toda la maqueta de ese modelo señalaba a la persona de Jesucristo. Al llegar el modelo verdadero, no es más necesaria la maqueta. Esa maqueta es la ley ceremonial, la cual, según Deuteronomio 31:26, fue puesta al lado del arca por testigo contra nosotros. Esta es el acta que fue clavada en la cruz. Ya no servía más porque Jesucristo reunió todos los conceptos en él. Los ritos tenían 7 sábados ceremoniales extras de los sábados de cada semana, consignados en los 10 mandamientos, puestos dentro del arca. Estas comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas y sábados extras, a lo que se refiere Pablo, nunca a los 10 mandamientos, como pretenden forzar muchos, ya que esta ley no es en contra nuestra, pues según el mismo Pablo, es santa, justa y buena, y no posee lo que está describiendo Colosenses 2:14 al 16, a excepción del sábado. Estos 7 sábados ceremoniales extras son por los que nadie lo debe juzgar, no así con el sábado de reposo semanal. Cualquier otra interpretación estaría evadiendo la evidencia textual. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Quienes defienden el domingo con esta cita dicen que porque se reunieron los discípulos para partir el pan, es una prueba de que se cambió la santidad del sábado para el domingo. Póngase la mano en el corazón y pregúntese, ¿es eso lo que dice el texto? O más bien el motivo de la reunión es porque Pablo debía salir al día siguiente, como está escrito. Sin embargo, muchos aceptan ideas que no están en la Biblia. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hay algunas versiones que han traducido en la frase el día del Señor como domingo. La traducción literal del griego no permite la frase primer día de la semana o domingo. Para poder ser traducida domingo, debería decir en griego primero de los sábados, figura que no existe. La Biblia registra que Jesús es Señor del sábado, Marcos 2:28. Si Juan está en el día del Señor, entonces es sábado, nunca domingo. Hoy día muchos escogen guardar como santo el día del Señor Constantino, quien realmente hizo el cambio. El día del Señor Jesús no es el domingo. Cristo, cuando vino a la tierra, no quiso cambiar la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe,
éste será llamado grande en el reino de los cielos. Algunos dicen que porque tienen dificultades al guardar el sábado, Jesucristo los libera de hacerlo y ya no están obligados. A los que enseñan esto, ya Jesús les avisó cómo serán llamados en el reino de los cielos. Dios premia la obediencia. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nosotros desafiamos a quienes enseñan el domingo, ¿en dónde está la palabra de Jesús y el Padre para guardar un día que Él no enseñó? Ya explicamos que las citas con que sostienen la teoría del domingo son un engaño para los desprevenidos. No te dejes engañar. Está escrito que aunque se acaben el cielo y la tierra, no se cambiará ni una minúscula tilde de los mandamientos. Tú escoges a quién le crees, a la Biblia o a los hombres. Algunos ponen obstáculos en el camino de la observancia del sábado diciendo, ustedes no saben cuál es el día de reposo, ni si están guardando el día real. Históricamente no hubo ningún cambio hasta los tiempos de Jesús. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado, conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Esta cita indica que desde los tiempos de Jesús a hoy se ha registrado el Domingo de Resurrección, que en algunas culturas se conoce como el Domingo de Ramos. Esto nos indica la continuidad del conteo semanal. El único cambio registrado por la historia fue cuando se quitaron 10 días de octubre de 1582. Del 4 se pasó al 15 de octubre. Solo se descontaron los 10 días. En ningún momento se pasó de un lunes a un jueves. La semana siguió siendo la misma, solo que 10 días más adelante. En la enciclopedia y los almanaques se registra el domingo como el primer día de la semana y al sábado como séptimo. Hoy en día, algunos calendarios en el mundo ubican al domingo como séptimo y al sábado como sexto, como este almanaque alemán. Sin embargo, la evidencia demuestra que es por la tradición, ya que Mittwoch, miércoles en alemán, significa mitad de la semana, con 3 días antes y 3 días después. Mitad que no sería cierta si el sábado no fuera el séptimo día. A esto se suman las versiones de la Biblia que por la tradición de los hombres están poniendo el domingo como día del Señor, cosa que no es así. Hay muchos más argumentos en contra del sábado. Aquí no los podemos tratar todos. Está en tu decisión qué día, cuál tomas, cuál dejas. Delante de ti hay 2 puertas. Una lleva a la vida, la otra no. Una es ancha y espaciosa, y muchos entran por ella. La otra estrecha, y pocos son los que la hallan. Estamos en un lugar en el tiempo
Antes del año 4004 a.C., en el Edén, Dios ha creado el universo, toda la naturaleza, los animales, ángeles y a Adán y Eva, seres autónomos y libres para que decidan vivir con Él o rechazarlo. No hay muerte, ni sufrimiento, ni hambre, ni dolor para ninguna criatura. Todos viven en paz con la ley de Dios. Solo hay un Dios. Nadie roba a nadie, nadie mata, nadie irrespeta, ni hurta, ni codicia, nadie maltrata. El séptimo día sábado se reúnen para adorar a un Dios que es amor. Les ha dado todas las cosas a sus criaturas y juntos viven en paz y felices. Una mañana corre un rumor. Acusan a Dios de injusto y ahora hay un grupo de ángeles que ven mal a Dios. Los demás seres vivientes deben decidir si se quedan con Dios o se van de este lugar que Él ha provisto para todos. Luzbel capta seguidores, entre ellos a los humanos, quienes renuncian a todo lo que Dios les dio en el Edén. El problema es que la vida también estaba allá al lado de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios respeta la decisión y deja ir a sus hijos, que voluntariamente escogieron partir. Nosotros escogimos no creerle a Dios. Dios provee un medio para todos los que quieran regresar a vivir con Él. Un puente que los regresará de nuevo al jardín del Edén. Está basado en creer otra vez en Él, en lo que ha prometido, en lo que nos había dado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Generalmente esta cita se usa muy mal, pues quienes la usan le echan tijera aquí, cortan la frase para que cumpla el propósito de lo que quieren enseñar. Es absolutamente cierto que somos salvos solo por gracia, por la justicia única de nuestro Señor Jesucristo, pero esta verdad se combina con la mentira de que usted no debe guardar nada u obedecer nada, solo debe creer. Pero si sigues leyendo la frase completa, te encuentras con esta frase: creados para buenas obras. La fe y las obras son inseparables y van de la mano. El contexto pleno de la Biblia apoya una fe con obras, y no una fe sola que no produce frutos, o fe sin obras. O si no, observa estas dos citas bíblicas, Romanos y Santiago. La una choca en contradicción directa con la otra. ¿Es acaso la Biblia un libro que se contradice? No, nunca. Pero si se estudia superficialmente se cae en contradicciones. Esta cita es complementaria con la otra. Ambas hablan de la salvación. ¿Pablo es inspirado por Dios? Sí. ¿Santiago también? Sí. Entonces, ¿cómo equilibramos esto? Los dos pactos hablan claro. La iglesia que le enseña es salvo solo por fe, sin obedecer, le enseña un error, es liberal, no está siendo objetiva, y se contradirá con muchas citas bíblicas. La iglesia que le enseñe, salvo por obras, le enseña otro error. Es legalista, tampoco será objetiva, y también tendrá contradicción con muchas otras citas bíblicas. La verdad, lo que está escrito, el ejemplo de Jesús, enseña una interdependencia de la una con la otra. Presta atención. Quien afirme que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras, y en el Nuevo por fe, desconoce el conjunto llamado Biblia. El confesar los pecados sobre el Cordero se hacía en la esperanza de aquel Mesías que vendría a restaurar el reino dejado en el Edén. El hombre, además de la fe, debía actuar en coherencia de esa fe, como lo enseñó Abraham. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El plan de salvación todo el tiempo estuvo basado en fe. Aquí entran en tema las obras, y es tal vez por eso que hay tanta confusión. Nota lo siguiente de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El capítulo 11 ilustra ampliamente el principio que se presenta en forma más breve en el capítulo 10, especialmente en los versículos 35 al 39, que la fe y la fidelidad son la necesidad suprema de los que esperan la venida del Señor. Existe el peligro de que algunos pierdan su confianza porque el Señor demora su venida. Para estos es necesaria la paciencia, a fin de que puedan vivir por la fe. Ninguno de los personajes ejemplares que se mencionan en esta lista recibieron lo prometido, solo lo vieron de lejos. Sin embargo, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Lo más interesante es que la descripción de Hebreos en cuanto a la fe de cada personaje está descrita por un verbo, una acción, una obra, que actuó junta e inseparablemente con su fe. Abel ofreció, Enoc caminó, Noé preparó el arca, Sara esperó, Abraham ofreció a su hijo Isaac, Moisés rehúsa, escoge, abandona y celebra la Pascua. Todos y cada uno de los ejemplos de fe del capítulo de la fe están demostrados por una obra que actuó juntamente con su fe. Esta enseñanza está en plena coherencia con Santiago 2:14 al 26, en donde se sentencia a muerte la fe que no tiene obras. Esto no significa que se deba hacer algo para ganarse el favor o la gracia de Dios. No lo hemos dicho, y por favor no se confunda con este equilibrio. Su fe debe ser acompañada por una acción, de la misma manera que en Hebreos 11, y en ese orden, primero la fe, después actúas de acuerdo a esa fe, obrando. Nunca se ha enseñado que debes guardar para ser salvo. Y aquí tampoco lo hemos dicho. Tú no guardas la ley para ser salvo, la guardas porque ya eres salvo. Has aceptado el nuevo pacto que escribe la ley de Dios en tu corazón y la obedeces porque ya eres salvo y no quieres caer en ejemplo de desobediencia. La salvación nos la ganamos solamente porque Dios quiso regalárnosla, no porque hayamos hecho algo para merecerla, porque, por cierto, no la merecemos. Citas que hablan de fe con obras. Fe muerta porque no tiene obras, y un claro pueblo que en los días del nuevo pacto guarda los mandamientos de Dios, como lo menciona el nuevo pacto, y la misma figura, y los lleva a que guarden su ley. En el Antiguo Testamento los libera de la esclavitud por fe en sus promesas, y los lleva a una tierra en la que vivirán bajo un esquema de gobierno justo, basado en las leyes de Dios. Y en el Nuevo Testamento, el Israel espiritual es liberado de la tierra. Somos liberados de la esclavitud del pecado y el sistema de cosas del mundo de Satanás, por fe en Jesús, hacia una Canaán, esta vez espiritual, basada en las leyes justas del gobierno de Dios. Símbolos totalmente coherentes desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, basados en los mandamientos de Dios. Observe toda esta coherencia bíblica en el esquema de salvación, al lado de una teoría que enseña a no guardes nada, solo cree, no obres, no guardes el sábado de Dios, guarda el domingo. Este sistema de cosas es incoherente desde todo punto de vista. Tanto el primero como el segundo pacto se basan en los 10 mandamientos. El primer pacto ha sido conocido como un pacto defectuoso. Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente
no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero es necesario comprender que la imperfección no radicaba inherentemente en el pacto, sino en el pueblo desobediente. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. Además, Y porque olvidaste la ley de tu... no percibían la pecaminosidad de su propio corazón, y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura, concertaron su pacto con Dios. El fracaso de Israel fue un fracaso de su fe. El principio eterno del pacto eterno consiste en creer lo que Dios ha prometido y permitir que el Espíritu Santo grabe su ley de Dios en nuestro corazón. El objetivo de Satanás al crear confusión en los dos pactos es complicarle las cosas a los que desean ser salvos, menoscabar el plan de Dios. Este es un llamado de atención para nosotros, para que recordemos que Dios nos llama a ser luces en este mundo de oscuridad, pero seremos luces en la medida en que reflejemos la luz de Cristo en nuestras vidas y permanezcamos en su pacto sempiterno, basado también en su sempiterna ley. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Porque reprendiéndolos dice, He aquí, vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá Y él un os anunció nuevo su testamento. pacto, Por lo cual, el cual os mandó este es el poner por obra testamento los que 10 ordenaré mandamientos, a la casa de Israel y los escribió después de en 2 aquellos tablas días, de piedra. dice el Señor, porque reprendiéndolos dice, daré mis leyes en el He alma aquí, de ellos, vienen y sobre días, el corazón dice el de Señor, ellos las escribiré, y consumaré y para seré a con la ellos casa por de Dios, Israel, y ellos para me con serán la a casa mí de Judá por pueblo. un nuevo Y testamento. ninguno enseñará a su Por lo prójimo, cual, ni este es el ninguno a su testamento hermano, diciendo, que ordenaré a la conoce casa al de Señor, Israel, porque después de todos me aquellos días, conocerán, dice el desde el Señor. menor de ellos hasta el mayor. Daré mis leyes en el alma porque de seré ellos, propicio a sus y sobre el iniquidades corazón de y a ellos sus las pecados, escribiré, y de y sus seré a ellos iniquidades por Dios, no me y acordaré ellos me más, serán a mí, diciendo por lo pueblo, nuevo. a su prójimo. Y ninguno Ni enseñará ninguno a su prójimo, hermano, diciendo, ni ninguno a su conoce hermano, al Señor, diciendo, porque conoce al todos me Señor, conocerán, porque desde todos el me menor de conocerán, ellos hasta desde el el mayor. menor de ellos, porque hasta seré el mayor. propicio a sus iniquidades, Porque seré y a propicio sus a sus pecados, iniquidades, y de sus y a sus iniquidades, pecados, no y de me sus acordaré iniquidades, más, no me diciendo lo acordaré nuevo, prójimo, ni diciendo ninguno lo a su nuevo, hermano, diciendo, dio por viejo al conoce primero, al Señor, y lo que porque decae y se todos me envejece, conocerán, cerca está desde de el menor de desvanecerse. ellos, dio por viejo al primero, y lo que decae y se envejece, cerca está de desvanecerse. Dios hizo un pacto, quedó consignado en la ley. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto entre Dios y el hombre se selló con sangre. El hombre se comprometió a obedecer y a hacer todas las cosas que Yahvé había dicho. Se construye el tabernáculo o santuario y Dios se cuida de que nosotros no perdamos la forma de entender el pacto, diferenciando qué cosas aplican en él: la sangre, el arca y una ley. La sangre queda registrada como sangre del pacto en Éxodo, Mateo, Marcos, Lucas y Primera de Corintios. El arca del pacto en Hebreos 9:4, y una ley de fondo y otra ley de forma. La ley que da forma al pacto es la ley ceremonial, muy diferente de la ley moral en la cual se basa el pacto, y es el fondo del mismo. Aquí es donde muchos se equivocan por confundir conceptos, y cometen el grave error de anular la ley que es la base del pacto. Sin embargo, es muy sencillo distinguir la diferencia entre las dos, guardando las leyes del Pentateuco. En el nuevo pacto se debe aceptar a aquel a quien representaba la ley ceremonial y guardar la ley del pacto para no caer en desobediencia. El santuario demuestra que se hizo diferencia entre las tablas del pacto o ley de Dios y las instrucciones y mandamientos de la ley ceremonial. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz,
he aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Este libro de la ley se puso al lado y no dentro. Este libro de al lado está aquí por testigo contra nosotros. Es el que consigna la ley ceremonial y es del que está hablando Colosenses 2:14 al 17, Efesios 2:14 al 16 y Romanos 14:6. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es este libro el que contiene los requisitos de las comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nueva y 7 sábados o días de reposo extra. Casi todos los cristianos se han confundido con este libro que está fuera del arca, el clavado en la cruz. Ahora nota el contraste entre esta ley ceremonial y las tablas del pacto dentro del arca. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Salmo 40 se aplica a Jesucristo, y de la misma manera cuando dice, tu ley está en medio de mi corazón, la ley de Dios está en medio del arca del pacto, y es sobre la que se hace el nuevo pacto en la sangre de Jesús, del cual hablan Jeremías 31:33, Mateo, Marcos, Lucas y Hebreos 8, 9 y 10. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Lo del sábado, Marcos 2:28. Los 10 mandamientos no fueron clavados en la cruz como malinterpretan algunos, están vigentes, y Apocalipsis nos dice que Satanás ataca a la única iglesia que los guarda. ¿O por qué crees que en la Biblia no existe el domingo como día de reposo? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El capítulo 14 y el versículo 12 de Apocalipsis enseñan: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La teoría de que los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, fueron clavados en la cruz, desconoce el plan de salvación, y es un claro engaño de quienes Jesús dijo, vendrán falsos cristos. El santuario y el arca del pacto simbolizan el trono de Dios, y la ley de Dios dentro del arca significa el fundamento de su gobierno. El problema es que los apóstoles conocían bien la diferenciación entre las dos leyes, y en el Nuevo Testamento se refieren a ambas simplemente llamándolas la ley. Por ejemplo, en Gálatas 5:4, Romanos capítulos 2, 6 y 7, Lucas 10:25, entre otros, se escribe la palabra ley, refiriéndose por su contexto a la ley moral, y en Hechos 15, Lucas 24:44 y Hebreos 7:28, entre otras, se usa la misma palabra, pero en un claro contexto de ley ceremonial. Una, abolida en la cruz, otra, eterna. Un excelente ejemplo de esta interpretación lo constituye Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Por qué si la ley era hasta Juan el Bautista, un límite de tiempo, esta misma cita dice que perdurará, porque primero se acabará el mundo antes de que cambie una nimia tilde? Son centenares los lectores superficiales que pasan por encima de las ciencias de la interpretación.
agrupan ambas leyes en una sola, las mezclan con Colosenses y Gálatas para predicar a sus seguidores que no guarden, no obedezcan, que es solo por fe sin obras. Y con eso no han hecho otra cosa que demostrar su profundo desconocimiento del plan de salvación y su contaminación con el engaño. Si tú predicas que el nuevo pacto clavó toda la ley en la cruz y no hay que hacer obras, porque Efesios está diciendo, ¿cómo se va a abolir la ley si el nuevo pacto la está escribiendo en el corazón y la mente? Quienes predican esto están engañados y tendrán serios problemas con esta cita. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Consideramos que esta cita no necesita comentarios. Además está muy cerca del versículo 33, el cual habla del nuevo pacto, y es de donde lo menciona Hebreos 8 y 10. De la misma manera que el Israel antiguo invalidó el primer pacto, el Israel moderno está invalidando el nuevo pacto al predicar semejante incoherencia. Según Romanos 2:28 al 29, el Israel moderno del nuevo pacto es el que lo es en lo interior. Se aplica a todo creyente cristiano de nuestros días. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los genios y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Recuerdas qué es lo que había en el centro del arca del pacto y en el centro de las tablas del pacto? Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Estás a punto, por lo menos de manera breve, de ver la profundidad y la anchura de la Biblia. En lo que verás a continuación será como ponerte una careta para ver con claridad bajo el agua, el santuario, la maqueta del plan de Dios,
Reverenciad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje de advertencia de nuestros días finales. Jesucristo va a volver por segunda vez a la tierra, pero vendrá ya no semejante al pecador, sino con toda su gloria y poder. La hora del juicio de Dios ha llegado, y el Creador del cielo, la tierra y el mar será exaltado por la justicia. Todos no son hijos de Dios. Hay hijos del diablo. Todos no van a ser salvos. Dios va a hacer diferencia entre el justo y el impío. Observa las noticias en cualquier día del año. Atentados, muertes por infinidad de causas, enfermedades antiguas y nuevas, violaciones de niños y mujeres, derechos y demás, tráfico de drogas en todo el mundo, armamentismo, pestes, terremotos, hambre, pobreza, miseria, accidentes, catástrofes naturales, locos y suicidas. ¿Por qué mencionamos solo lo negativo? ¿No es un claro enfoque amarillista? Consideramos que no. Las condiciones sociales actuales, la rebelión de la juventud, el estado de descomposición social es real y abrumador, y las noticias positivas no logran equilibrar los sucesos como para que se destaque lo positivo sobre lo negativo. Lo malo está en aumento vertiginoso. El estruendo llega hasta el extremo de la tierra, porque el Señor va a entablar un proceso contra las naciones, va a llamar a juicio a todos los mortales, a condenar a muerte a los malvados. El Señor lo afirma. Tal vez algún crítico dirá que no se debe hablar de cosas negativas. Pues bien, todas estas injusticias humanas, toda esta incertidumbre del mundo y lo que esperamos de nuestro futuro, es nada menos que la prisa de Satanás por el poco tiempo que le queda. Estas situaciones mundiales, esta actualidad mundial, terminará por demostrarle al hombre y a Satanás que la raza humana no puede seguir funcionando bajo el pecado. Dios debe intervenir porque la raza humana se autodestruyó. Dios hará un juicio a cada hombre. Esta tierra ha sido el escenario en donde los ángeles del cielo y los hombres comprobaron qué sistema es más viable para la convivencia y el civismo. El plan de Dios bajo los mandamientos de Dios o el plan de Satanás bajo el esquema de Satanás. Tú debes estar en alguno de los dos bandos. El del bien al lado de Dios o el del mal con la rebelión de Satanás. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Día a día en las noticias mundiales debemos ver y oír perversidades del prójimo contra su prójimo. La Biblia nos dice que las condiciones del fin del mundo serán similares al tiempo en el que fueron destruidas Sodoma y Gomorra y el mundo antiguo por el diluvio. En nuestros días han de aumentar esas condiciones perversas que precipitarán el juicio de Dios. Estamos por entrar en lo más álgido del conflicto entre el bien y el mal. Estamos viviendo los últimos días de la gracia de Dios. ¿Has escuchado una frase que dice, Dios es amor? ¿Cómo has correspondido a ese amor? Pronto, un día de estos, no sabemos cuál,
Dios ya no ofrecerá más su amor. Se habrá hecho el último llamamiento de abandonar el pecado y se habrá predicado el último sermón. Dios ya no ofrecerá más su amor. Eso lo llamamos fin del tiempo de gracia. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? El hombre pecador no quiere saber nada de la Biblia o de abandonar la vida disoluta y mundana. Rechaza el amor de Dios. Pues bien, Dios no quiere estar molestando al que no quiere vivir con Él. Dios simplemente se retira. Las influencias buenas del Espíritu de Dios se apartan del mundo y el pecador queda solo, lejos del Dios a quien le dijo que no molestara más. Ahora el hombre pecador queda a merced de lo que Satanás desee hacer con él. El pecador, al decidir alejarse del amor de Dios, ha elegido ser gobernado por el enemigo de Dios. Esta es la ley de Dios. Aquí está el no matarás, no robarás, no hagas imágenes. El pecador ha decidido, esta ley no la quiero guardar. Las malas noticias que vemos diariamente son un resumen en pequeña escala del reino de Satanás, quien tampoco quiere guardar los mandamientos de Dios. La diferencia se encuentra en que por ahora Dios aún no se ha ido del mundo. Continúa protegiéndolo. Dios todavía sigue insistiéndote que te apartes del pecado para que no mueras eternamente. Aún Dios está ofreciendo su amor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El hombre comía y bebía, lejos del ejemplo de Jesús. Se casaban y daban en casamiento, pero no respetando las instrucciones de Dios. La maldad del hombre llegó a rebosar, y Dios cerró la puerta de la salvación. Hoy también se cerrará la puerta de la salvación, y de la misma manera en la que Noé predicaba diciendo que se arrepintieran porque Dios traería un juicio, nosotros debemos darte este mensaje. Reverenciad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje de advertencia de nuestros días finales. Jesucristo va a volver por segunda vez a la tierra, pero vendrá ya no como semejante al pecador, sino con toda su gloria y poder. La hora del juicio de Dios ha llegado, y el Creador del cielo, la tierra y el mar, será exaltado por la justicia. Todos no son hijos de Dios. Hay hijos del diablo. Todos no van a ser salvos. Dios va a hacer diferencia entre el justo y el impío. El Señor Todopoderoso mostrará su grandeza en el juicio. El Dios Santo mostrará su santidad haciendo justicia. Dios debe intervenir pronto, antes que el hombre haga colapsar el mundo por su sistema de cosas bajo el régimen del pecado. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Todavía Dios no ha cerrado la puerta de la salvación. Aún el Espíritu de Dios está esperando e invitándote a arrepentirte de tus faltas y abandonar el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón, alma y mente. ¿Cómo le demuestras que lo amas? No haciéndole imágenes, no jurando su nombre en vano, no inclinándote ante lo que no es Dios. En pocas palabras, el gran mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas, es el resumen de los primeros 4 mandatos de la ley de Dios, incluyendo el sábado como día de reposo. Y el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es demostrado por los otros 6 mandatos restantes de la ley de Dios, cuando no le hurtas, no lo matas,
cuando cuidas a tu prójimo, cuando no le envidias ni hablas mal de él. Observa bien, los dos grandes mandamientos de Dios están basados en su santa, justa, buena y eterna ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia enseña que Dios desea salvar al hombre y también desea erradicar la maldad. La salvación está lista para quien quiera aceptarla. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La defensa del pecador ya está provista y es efectiva. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la condenación también está lista y también será efectiva. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los elementos acusatorios están definidos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La diferencia entre justos e injustos será clara y el juicio será sentenciado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La Biblia es clara. Los mandamientos de Dios están vigentes y son la norma del juicio final. Debes creer en Jesucristo para tu salvación, pero también debes mostrar obediencia a Jesús y a su Padre. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El juicio de Dios sobre la humanidad. Dios cerrará la puerta de la gracia en algún momento, en un futuro próximo, y le permitirá a Satanás que actúe sobre quienes nunca quisieron atender los mandatos del gobierno de Dios. La humanidad estará dividida en dos, los justos y los injustos. Dios tendrá un remanente fiel sobre el que se manifestará su protección. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Un resumen de lo que sucederá en aquel futuro próximo está en Apocalipsis, los capítulos 8, 9, 15 y 16. La Biblia lo llama las 7 últimas plagas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús nos lo advirtió. Antes de su venida habrá apostasía y un creciente ejercicio del mal. Muy pronto Jesús vendrá y todos habremos tomado una decisión. ¿Quieres vivir con Él? ¿En un mundo de paz y felicidad eternas? Busca más de Jesucristo. No te dejes engañar por otros senderos. Tu salvación te está esperando. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Cuando construimos artefactos sofisticados, incluimos un manual de funcionamiento para prolongar la vida útil de los implementos y así poder disfrutar más de ellos. Pues bien, este aparato tan sofisticado también debía tener un manual de buen funcionamiento. El estado natural del hombre es la salud. Dios hizo un cuerpo perfecto, en buen estado y agradable a los ojos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El plan de Dios era que el hombre disfrutara de buena salud. Sin embargo, el conflicto entre el bien y el mal alcanza también la naturaleza, los alimentos y la salud. El hombre bajo el pecado se ha deteriorado y alejado de la semejanza a su Creador con la que originalmente fue sacado del molde. El hombre, desde la caída en el Edén, ha ido perdiendo la vitalidad que tuvo en sus inicios. Dios tenía una dieta especial e ideal. Y dijo Dios: He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dios también dio la prohibición de comer la grasa y la sangre. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Sin embargo, después del pecado, el hombre quiso cambiar las condiciones. La muerte ingresó en el estilo de vida. Dios plantea recomendaciones alimenticias mientras se ejecuta el plan de regresar al hombre al nuevo Edén. Para que el hombre gozara de buena salud, Dios recomendó una sana alimentación basada en el consumo de alimentos naturales, frutas, verduras y legumbres. También autorizó el consumo de algunos animales llamados limpios y no recomendó el consumo de otros llamados inmundos. Dejó un tiempo para actividad física y un tiempo para descanso y reposo. El hábitat del hombre, Dios lo proveyó de agua pura, oxígeno, sol y la certeza de que podíamos confiar en él. Estos son los remedios naturales disponibles para cualquier criatura, elementos que darán calidad de vida tomados a diario y con regularidad. Salud física, espiritual y emocional. Dios quería garantizar larga duración a su creación. Sin embargo, la rebelión de Satanás intervino y ahora Satanás está interesado en distanciar por cualquier medio a la criatura de su Creador. Este mundo bajo el esquema de Satanás está cambiando los hábitos sanos por contaminación. El enemigo de las almas desea que las personas estén cada vez más enfermas e incapacitadas de sus facultades para así distanciarlas de la fuente de la salud, los consejos de Dios. Contaminar el cuerpo, cambiando el agua por bebidas gaseosas, cambiando el oxígeno por tabaco y alucinógenos, y cambiando la buena alimentación por un consumismo frenético. La publicidad del tabaco nunca muestra a los enfermos en sus estados terminales, solo muestra jóvenes activos, rebosantes de salud. Ni el cáncer de pulmón, ni el enfisema pulmonar, ni el riesgo vascular, ni las estadísticas de sus muertos al año aparecen en los comerciales del tabaco. Tampoco aparecen en la publicidad los hogares destruidos por el alcohol, el maltrato o los heridos dejados en la semana por el licor. Dios recomendó no consumir licor ni elementos embriagantes. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Los accidentes de tránsito ni sus estadísticas son anunciados en las advertencias de la publicidad del alcohol. Son de la salud estatal, no por parte de la licorera. En esta campaña del artífice de todo mal, Satanás,
hay otras sutiles inclusiones, tales como la producción y reemplazo de alimentos naturales por alimentos procesados. Consecuencias que conocerá a continuación. La mejora de la calidad de vida no está en desarrollar una serie de productos que reemplacen a los naturales. La naturaleza que Dios dejó para el mantenimiento del hombre es el fundamento de la alimentación. El hombre, supuestamente para mejorar la calidad de vida, ha inundado el comercio de productos y publicidad que desplazan lo sano por lo insano. Y eso es una gran equivocación. ¿En qué sentido? Porque si nosotros decimos que estamos en procura de ir mejorando, por el contrario lo que estamos haciendo es más daño a la tierra y a su entorno, de manera tan fuerte que la subsistencia del hombre se está viendo en dificultades. Por más que nosotros busquemos la forma tecnológica de crear alimentos que suplan las necesidades biológicas y vitales del hombre, encontramos que jamás son biodisponibles como las cosas que el Señor ha dejado a través de los procesos naturales. Existen elementos primarios biológicos, tales como frutas, hortalizas y demás. El hecho de procesar estos elementos naturales les hace unos cambios en su estructura molecular y química, creando radicales libres. Ya se ha demostrado a través de estudios hechos en Alemania, hace 8 años, que los radicales libres son precursores de enfermedades, elementos que favorecen el desarrollo de más de 100 enfermedades a partir de radicales libres. Mientras que los elementos naturales, como una manzana, en su estado natural, todas sus moléculas están en equilibrio y serán asimiladas fácilmente por el organismo. Entre más intervengamos lo natural para sacar materias primas o productos procesados o elementos sustitutos de lo que provee la tierra, estaremos deteriorándola y creando más enfermedades. La ciencia enfrenta con mayor tenacidad el llamado síndrome metabólico, que es un conjunto de síndromes y síntomas sin que haya un punto del que se pueda decir es una sola enfermedad, sino que es un conjunto de desórdenes que compromete diferentes sistemas y que está causando una mortalidad importante. Por ejemplo, la obesidad, resistencia a la insulina, las dislipidemias o trastornos de los lípidos, que juntos conllevan a un estado deteriorado. Hay un tejido graso de células pequeño y otro de células grandes. El de células grandes es un organismo endocrinológico capaz de producir elementos como la angiotensina. Se libera y se produce cambios a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo un estrés oxidativo en la capa más interna del vaso sanguíneo. Ese estrés oxidativo crea una alteración en la producción del óxido nítrico, que es el elemento vasodilatador de las arterias, que facilita que haya buen aporte de sangre, oxígeno y nutrientes a un órgano. Entonces, al bloquearse ese óxido nítrico, se va a hacer vasoconstricción, sin que el paciente tenga otro fenómeno agravante. Es un ataque químico hecho por el mismo organismo a partir de una grasa que se acumula en las vísceras, no tanto la exógena, por fuera, sino la que está intravisceral, que se llama grasa mórbida. Síndrome metabólico, que involucra elementos en conjunto que están causando ese daño en diferentes órganos, del cual uno de los factores agravantes es la obesidad. Se llega a la obesidad porque en nuestra cultura se explota la saciedad de las personas, mas no una alimentación para nutrirse. Se acostumbra a hacer ofertas como esta: tómese toda la gaseosa que quiera si compra una hamburguesa, o toda la papa a la francesa que quiera por la compra de un hot dog. La persona compra un elemento, pero le ofrecen otros para crear una mentalidad de saciarse. Muchas personas acuden a los sitios en donde se promocionan estas comidas que afectan la forma mental del paciente. Compre un sándwich, lleve 2. Mateo 24 habla de que en el tiempo del fin será una importante característica de comportamiento. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se ha modificado la forma de alimentarse y los hábitos de alimentación en muchos países. Para dar un ejemplo, estos estudios realizados en Colombia después del año 80. Los obesos estaban creciendo con una relación de 42 obesos por cada 100 habitantes en las zonas urbanas o mayormente desarrolladas, mientras que en las zonas rurales o el campo había un obeso por cada 100 habitantes. Esto llamaba poderosamente la atención. Para buscar razones de fondo y de peso, ¿qué aspectos de orden epidemiológico y medioambiental estaban incidiendo en la presentación de la enfermedad de la obesidad? Por debajo de los años 80, en Colombia, habían tan solo 4 obesos por cada 100 habitantes. Si recordamos nuestra escolaridad, vemos que en nuestro salón de clase en los años 60 o 70 había 1 o máximo 2 obesos por aula de clase. Pero después de los años 80, eso se disparó y la curva es creciente. ¿Qué ocurrió? Cambiaron nuestros hábitos. Hemos copiado hábitos de comidas rápidas y de una sociedad de elementos que se consumen, como las bebidas gaseosas. En particular, ellas tienen 10 cucharaditas de azúcar cada una, 350 centímetros de agua carbonatada, esto es, agua con gas carbónico. El cuerpo elimina el gas carbónico porque le es tóxico y se lo volvemos a colocar en una gaseosa. Esa agua carbonatada barre el moco protector y despule las defensas que están en ese moco protector, y fuera de eso, causa un fenómeno agresivo en el tejido, desde la boca hasta el recto, porque lo irrita, quitando los factores de protección que están en el moco que reviste los tejidos de la vía digestiva. Adicionalmente tiene 50 centímetros de un jarabe, elemento cargado de radicales libres que no tienen lugar en el cuerpo. Por ser un elemento tan cargado de radicales libres, sus moléculas quedan a la deriva y el organismo, para poder mitigar en algo ese desborde de concentración de jarabe, tiene que agregar unos volúmenes de agua para diluirlos, poder neutralizarlos y sacarlos del organismo. Una persona que se consuma una gaseosa que tiene 350 centímetros pierde aproximadamente unos 300 centímetros de agua de su propio organismo para poder eliminar este jarabe. Entonces, el organismo necesita agua para poder hidratarse. Si se consume una bebida gaseosa para pretender hidratarse, se va a necesitar agua para evacuar los componentes inservibles de la gaseosa, agua que saca del cuerpo, lo que conlleva una pérdida y no una hidratación. La publicidad, sin embargo, dice: calma tu sed. Consumir una gaseosa causa una pérdida en agua y un depósito en exceso de calorías al organismo. En el caso de las bebidas hidratantes, son recomendadas para usos específicos en la medicina. Sin embargo, las que tienen sales hidratantes traen una carga extra de sales al riñón y ponen en grave riesgo de enfermedad renal a la población que los consume. El agua, como tal, ha venido siendo desplazada. Eso trae como consecuencia propensión a la enfermedad. Por ejemplo, hacer que aumente la presencia de CO2 en los tejidos, porque se requiere agua para que junto con el CO2 se haga un ácido carbónico. Ácido que no puede viajar en la sangre. ¿Qué hace el cuerpo entonces? Observa el proceso. El ácido carbónico se desdobla a un hidrogenión más un ácido carbónico, que es el bicarbonato, elemento que sí puede viajar en la sangre hasta el pulmón para poder ser expulsado. Entonces, si no hay agua, ¿cómo se hace para sacar el CO2? Ya en el pulmón la reacción se regresa y el hidrogenión más HCO3 se regresa a ácido carbónico y de allí pasa a CO2 más agua, que es lo que expulsamos, y por eso empañamos los espejos y cristales. CO2 y H2O, gas y agua. En los procesos metabólicos el ser humano expulsa el CO2. Nosotros lo sacamos porque es tóxico, pero la bebida gaseosa pone mayores volúmenes de CO2 en el organismo. Cuando hay menos proporción de agua en el organismo, va a haber una dificultad para sacar este CO2,
lo cual hace que el organismo esté en condiciones desfavorables para realizar todos sus procesos bioquímicos que se hacen con oxígeno. Recordemos que todos los procesos orgánicos biológicos se hacen con oxígeno, y si está disminuido, ellos no se realizarán adecuadamente. Ello traerá como consecuencia multiplicidad de enfermedades. El agua facilita la depuración de muchas sustancias que tienen que salir de manera diluida. Al no tener el volumen de agua adecuado, se concentran formando piedras. El reemplazo del agua por bebidas refrescantes ha incidido no solo en la obesidad, sino en una multiplicidad de enfermedades. Hay varios tipos de diabetes. La tipo 1, que es la insulinodependiente, la cual es de origen genético, en donde hay una alteración genética en las células beta del páncreas, quienes producen la insulina. Prácticamente es muy pobre la producción de insulina, y desde el nacimiento, las personas tienen problemas por este tipo de diabetes. Ya en la diabetes tipo 2, que era una diabetes que se estaba presentando en el adulto a partir de los 40 o 45 años, estábamos teniendo hace unos 10 años atrás la presentación de esta enfermedad. Notamos que empezamos a tener desde hace unos 5 años jóvenes de 18 o 19 años con diabetes tipo 2 del adulto. Ahora en el mundo encontramos niños de 8 y 9 años con diabetes tipo 2. ¿Qué ocurrió? La diabetes tipo 2 es una diabetes que se presenta por resistencia a la insulina, que aparece por aumento de peso u obesidad. Se presenta esto porque las personas consumen cantidad de alimentos ricos en calorías que conllevan a aumentar un volumen de grasa mórbida en su organismo. Ese volumen de grasa en esas características desencadena que el páncreas no sea capaz de producir la suficiente insulina para cubrir una superficie tan grande de tejidos. El paciente poco a poco, en la medida que empieza a ganar peso y a ganar tejido graso, el páncreas empieza a incrementar la producción de insulina, pero llega a un proceso de agotamiento. Comienza cada vez a bajar la producción de insulina por fatiga, porque no es capaz de producir la insulina suficiente para que los tejidos puedan captar la glucosa que están usando y empieza a acumular la glucosa que está en la sangre. Como consecuencia de este problema, se hace una nueva formación de vasos sanguíneos. Los tejidos van a estar pobremente nutridos por haber menos insulina. La función de la insulina es la llave con que se abren las puertas para que se capte la glucosa que está en la sangre, el alimento de las células. En todas las membranas de las células hay un receptor de insulina. Al posarse sobre el receptor químico de la membrana, se produce un cambio bioquímico que se transmite a través de un proceso de fosforilación hasta el núcleo de la célula, quien recibe esa información, y el núcleo de la célula produce una proteína mensajera que activa los canales por los que tienen que entrar la glucosa. Entra la glucosa, la cual dentro del citoplasma empieza a hacer una serie de procesos a través de mitocondria, donde se va a producir ATP, adeniltrifosfato, que es la energía del cuerpo en presencia de oxígeno. El oxígeno, con la glucosa en la mitocondria, producen 36 ATPs. Es la energía del cuerpo. Es lo que consumimos, el alimento. Cuando la insulina está disminuida, muy poca glucosa se va a captar hacia el citoplasma. Al haber menos glucosa para entrar al citoplasma, menos ATP se va a producir. Al producirse menos ATP, la célula se va a sentir carente de energía y el organismo empezará a buscar otras formas alternativas para suplir las necesidades económicas de esa célula. En ese proceso, empieza a sacar del músculo algunas proteínas, alanina especialmente, histidina, que son aminoácidos, los lleva al hígado y el hígado como laboratorio los procesa y los convierte en azúcar, y ese azúcar vuelve a la sangre. Tras de que está llena de glucosa, el hígado le pone más, saca del tejido graso, coge los triglicéridos y los convierte el hígado otra vez en más azúcar. Cada vez se va saturando más la sangre de azúcar.
En ese proceso en el que el hígado va utilizando elementos de hacer más glucosa, se van produciendo unos residuos de ese proceso bioquímico, como son las cetonas. Esas cetonas no hay como eliminarlas todas. Se eliminan en la orina, pero no lo suficiente, y comienzan a quedarse en la sangre. Son las responsables del daño sobre el sistema nervioso, causando una cetoacidosis diabética. La acumulación de estos elementos produce una somnolencia en el paciente, un daño sobre el sistema nervioso hasta que lo llevan al coma diabético. En resumen, el cuerpo tiene suficiente alimento, pero no produce insulina suficiente por la obesidad, de modo que no asimila bien el alimento del cuerpo. En su afán por alimentar las células, desencadena una serie de consecuencias que causan el daño de la diabetes. Diabetes tipo 2 del adulto, ahora presente en cualquier persona por aumento de peso u obesidad, gracias a la publicidad y a un consumismo frenético, el abandono de la dieta saludable y el comer solo por diversión. Evita el consumismo. Aplica la moderación a las comidas. Recuerda los remedios naturales. Desayuna abundantemente, almuerzo moderado y cena ligeramente para que adquieras un estilo de vida saludable. Levítico 11 habla de alimentos no recomendados por Dios para la alimentación. Se les llaman alimentos inmundos. ¿Por qué? Estos animales que la Biblia llama inmundos, tales como peces sin escamas, entre otros, la mayoría de insectos, cerdos, aves de rapiña y otros animales con detalles específicos. Algunos de estos animales en sí mismos, por su naturaleza o estructura orgánica y su actividad biológica en la naturaleza, los hace como reservorios o procesadores y depuradores de elementos tóxicos en un ecosistema. Cuando el hombre entra a consumir estos animales, interrumpe un proceso de limpieza natural de la descomposición, en la que el animal interviene para dejar limpio su hábitat. El hombre no espera que el animal cumpla su función de descomposición o limpieza, sino que consume un animal con cantidades potenciales de enfermedades e infecciones. Dios diseñó estos animales para cumplir este ciclo biológico que cumplen en sus hábitats y no los agrupó dentro de lo que el hombre podía consumir, llamados animales limpios. La connotación bíblica de animal inmundo no está en la concepción que poseemos hoy en día asociada al asco o suciedad, sino que es un animal que está cargado de un proceso de contaminación y descomposición de su hábitat natural y no debe ser interrumpido de su proceso. Dios recomendó: no se lo coma. Por ejemplo, la hepatitis B es transmitida por algunos de estos animales inmundos, como las ostras, y estas últimas fueron responsables de una epidemia de hepatitis en 1987 en China. Los peces sin escama o lisos absorben o filtran las partículas de alimento que hay en el agua, absorbiendo más fácilmente los tóxicos y venenos que hayan en mares y ríos, como rastros de mercurio y plomo, contaminaciones que incluso son absorbidos por especies limpias, como los rastros hallados en atunes y salmones en Estados Unidos de América. Los cangrejos también se alimentan por absorción de partículas alimenticias en el agua. Dios recomienda en su manual de funcionamiento los animales limpios para consumo humano. Si uno mira las diferentes especies, la Biblia habla de las especies de escama y aleta para nuestro consumo. Observando estas especies de escama y aleta, sus carnes son más limpias y tienen características nutricionales más importantes. Si son de aguas profundas, tienen un alto contenido de EPA, sustancia que favorece la limpieza de las arterias con la eliminación o síntesis de colesteroles nocivos en el hígado. Beneficio adicional de los animales limpios. En contraparte, los camarones y algunos crustáceos cumplen la misma función de algunos gusanos y lombrices, que es remover y oxigenar y dar algunos elementos nutricionales para otras especies.
tienen una función de complementar el equilibrio ecológico que se da sobre la capa terrestre para los gusanos y en el fondo del mar para los crustáceos. Estos crustáceos están a determinadas profundidades y en determinados lugares. Esto llama la atención porque están depurando y limpiando esas zonas específicas. Cuando son cultivados, lo hacen en zonas que no son las más limpias, en las desembocaduras de aguas residuales o aguas negras y de desperdicios, donde más abundan los camarones. Por ejemplo, botamos un desperdicio, y viene un animalito a consumir ese desperdicio para que no haya una contaminación, y el hombre consume ese animalito que está en el proceso de limpieza. El hombre está consumiendo parte de la contaminación que nosotros mismos arrojamos. Aves carroñeras, camarones y crustáceos, insectos y peces cuya función en el ecosistema es limpiar de contaminaciones en cada uno de sus ecosistemas. Dios dijo, no los consuman. Mejor consuman estos. Para pesar de muchos, el cerdo y el conejo y sus familias están entre los que Dios no recomienda. Son los animales limpios los que la Biblia, como manual de buen funcionamiento, recomienda. Animales que brindan mejores cualidades alimenticias y menores riesgos de enfermedad. El uso de los consejos saludables de Dios son para garantizar calidad de vida a sus criaturas. Sin embargo, aunque Dios permitió comer a algunos animales, el plan original de alimentación es 100% vegetariano, sin carnes. Según Génesis 1:29, el hombre debía comer toda planta y árbol que hay fruto y semilla. Estamos frente a la segunda venida de Jesús, a punto de ser trasladados al nuevo Edén. En la tierra nueva no se matará ningún animal para comer. En el cielo, el león comerá paja como el buey. Nosotros, los que hemos de ser trasladados al cielo, debemos regresar a la dieta original de Dios. Aunque Jesús comió peces, en el Edén no se matará.